Buenas tardes a todos. El tema que me va a tocar compartir con ustedes, ya lo ven ahí, se llama la comunicación humana y la actual cultura de la comunicación, que se le llama de distintas maneras. Si a alguno le interesa, pues este apunte se lo pueden pasar después los organizadores. Yo se los doy a ellos y ellos se los dan. Entonces vamos a dividir la charla en dos momentos. En el primero me voy a detener un poco en qué es la comunicación humana, cuál es como el motor que hace que la cultura, el mundo avance, y esas son las tecnologías. Y después la segunda parte va a ser la cultura digital, lo que estamos viviendo. Ya miren, desde antes se usaba más tecnología para dar una charla, hoy desde aquí, miren, facilísimo, yo me puedo desplazar y con el mismo celular con el que casi ya no llamamos, sino lo usamos para ver películas, chatear, mensajearnos, y ya para lo que se usaba originalmente, pues muy poca gente habla por teléfono. Entonces vamos a ver la comunicación humana en la actual cultura de la comunicación. Lo que voy a desarrollar son esos 4 puntos, pero al último le voy a dar más importancia, ¿sí? Va a ser la segunda parte. En esta primera vamos a ver qué es la comunicación humana. Pues la comunicación humana es una de las constantes más importantes del ser humano. Desde pequeñitos, si cuando estamos en el vientre de la madre no sentimos que nos quiere, pues a lo mejor cuando seamos grandes no vamos a querer fácilmente a otras personas. Fíjense ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y en otros países quedaron muchos niños pequeñitos, bebés, huérfanos, se murieron sus padres. Y entonces estaban estos en algunos hospitales y empezaron a morir. Entonces los médicos, las enfermeras estaban extrañados de que por qué se morían esos bebés. Si tenían la comida, los limpiaban, los bañaban, los tenían bien a estos niños. Y sin embargo muchos se morían y no paraban de morirse. En cambio había un niño que no le pasaba nada de todos esos. Y entonces empezaron a investigar por qué, y vieron que a diferencia de todas las enfermeras, una en algún momentito que tenía cargaba al niño y lo tocaba y lo abrazaba y le hablaba, y ese niño no se enfermaba. Y descubrieron que tan importante como el alimento material, pues es el alimento del cariño, de las caricias, de hablarle a las personas, de mirarla directamente, ¿sí? Entonces la comunicación nos ha acompañado desde el origen de los tiempos, ¿sí? Es lo que vamos a ver aquí nosotros. Esta comunicación que nos ha acompañado desde el origen de los tiempos empieza con hacer gestos. Cuando las personas, los niños, vean cómo ustedes los niños se empiezan a reír. Cuando están chiquititos, la verdad es que no reconocen ni a su mamá hasta que van pasando algunos meses. Si ustedes a un niño chiquito que está ahí enfrente de ustedes le hacen con la mano así enfrente, el niño se puede reír porque no distingue entre la mano y un rostro hasta determinados meses. Hay un reflejo de los changuitos. Los changuitos cuando se van a caer abren las patitas y la colita y las manos para que la mamá tenga más oportunidad de agarrarlo de alguna parte y que no se caiga. Ese reflejo también lo tenemos nosotros de pequeñitos. Cuando el niño, y como el monito, igual abre las patitas y las manitas. Pues la comunicación humana nos acompaña desde el origen de los tiempos. Lo primero que aprendemos a hacer señales. Un niño aprende rápido a hacer señales, a hacer ruidos con la boca, a refunfuñar. Oye, ve a la tienda. Y levanta los hombros y se mueve todo. La comunicación más importante entonces es la comunicación hecha de gestos. Por eso tiene tanta fuerza un signo, ¿no? Vamos enojados en la calle y de repente alguien nos hace enojar y desde lejos aprendemos rápido a torcer el brazo, ¿sí? Y la gente pues se puede enojar mucho dependiendo. Los gestos son los que más nos acompañan, los ruidos, lo que más nos acompaña. Estamos hablando al teléfono y de todas maneras estamos moviendo o incluso gritamos, como si la persona nos fuera a oír mucho más, o le bailamos, o maneamos las manos, la amenazamos con el dedo, como si nos viera.
porque es muy importante la comunicación. Es la más antigua. Lo más antiguo dilata más. Viene con nuestros genes. Una mamá gritona, pues lo más seguro es que sus hijos también salgan medios gritones. Y así sucesivamente, ¿no? Muy importante entonces la comunicación. ¿De qué se compone esta comunicación humana? Vamos a ver. Toda comunicación consciente o inconsciente se compone de todos estos elementos, miren, que van a ir apareciendo. Algunos quizá ustedes ya los han escuchado, ya lo saben. Nosotros vamos rápido, en unos minutitos, a detenernos. Falta una flechita todavía. Ahí está completo. Consciente o inconscientemente, todos seguimos como este plan de comunicación. Ahí están todos los elementos. Aunque yo no hable, estoy comunicando, ¿no? Vean cómo para venir a dar esta charla me bañé. Entonces cuando uno se arregla, comunica uno diferente, ¿no? Antes la gente se bañaba y se arreglaba para ir a misa. Hoy ya puede uno ir como se nos dé nuestra regalada gana, ¿no? Unos más o menos bien y otros de plano, como que no mucho, ¿no? Entonces, el vestido, la manera como nos vestimos, desde luego que también comunica. La manera como nos arreglamos el cabello, ¿no? También es muy importante. Dicen que lo que más se fijan las personas son los zapatos. Que ven a una persona y enseguida ven los zapatos. Digo, se fijan después en muchas más cosas, ¿no? Pero esa es la primeritita, los zapatos. Entonces todos comunicamos, ahí dice, mire, medios. ¿Cómo comunicamos? Medios, el cuerpo, el tono, las palabras, ya decía yo, los rumores, los gestos, los gritos, la posición del cuerpo. Estamos comunicando permanentemente. Y ese que comunica es un emisor. Abajito en el cuadrito dice códigos. Los más importantes pues es el código no verbal, los gestos. ¿Saben ustedes que el amor y la confianza, por qué sentido creen que entra el amor y la confianza? Entró hace miles de años y hoy todavía el amor y la confianza entran por el oído. Por el oído es que nos damos cuenta si una persona nos está dando el avión. Por el sonido, por el oído, decimos, a mí ese me quiere transar, ¿sí? Me quiere trinquetear, ¿no? Y entonces uno se va preparando, es por el oído. Como los enamorados, ¿no? Fíjense en un muchacho que se le acerca a la muchacha y le habla. Primero, si ya lo deja que se acerque mucho por aquí, por la oreja, pues es que ya hay mucha confianza, ¿no? Y luego que le diga, mi vida, mi amor, alguna cosa, gorda, chaparra, bueno, ya ven que según las costumbres y las tradiciones. Bueno, eso es lo no verbal, el cuerpo que comunica. La primera gran tecnología que el ser humano descubrió fue el movimiento de su cuerpo. Cómo cuando le interesa a una persona, a alguien, se para de frente, le mira, el cuerpo lo dispone. Cuando a alguien no nos interesa, nosotros podemos estar viendo para un lado y decir, ahorita, vean cómo el cuerpo se mantiene hacia otro lado. El movimiento de la cabeza ya está y el gesto no es claro. En un momento te atiendo, pero el cuerpo está siguiendo el interés principal. Pero la comunicación más importante hoy todavía, la más importante, son la manera como ustedes caminan. Pueden caminar por eso es muy importante de vez en cuando revisar cómo caminamos. ¿Saben ustedes que cuando nos vamos haciendo viejitos, los órganos internos del cuerpo, el estómago, el hígado, todo lo que está dentro, se va como bajando? ¿Sí? Se va bajando. Y entonces es necesario ayudar al cuerpo y a los órganos internos. Por ejemplo, ¿cuál debe de ser la mejor posición de nuestras manos? A los costados. El enemigo más importante de una persona que habla en público son sus manos. Las manos quieren moverse por nervios, por miedo.
¿Saben ustedes que el general Porfirio Díaz, cuando vino por primera vez a hablar como diputado de Oaxaca a México, no estaba anotado en la lista de oradores? Y entonces sus enemigos, era general, jovencito, brillante, un militar, pero bueno, pero no sabía hablar. Y que lo anotan en la lista. Y cuando menos se lo esperaba, escuchó: diputado federal por Oaxaca, Porfirio Díaz Mori. Órale, al estrado. Y entonces aquel sintió que se moría. Pasó, llegó al estrado el general Porfirio Díaz. Se paró y dijo: buenas tardes. Y se soltó a llorar. El general. Uno de los miedos más fuertes del ser humano es hablar en público y hacer el ridículo. Porque hablar en público y hacer un buen papel, pues no es malo. Pero el miedo a hablar en público y hacer el ridículo, la gente llora. Apenas va a hablar y ya se le empieza a hacer un nudo en la garganta. En los pies empieza a darles como nervio, ¿no? Las manos empiezan a sudar. Hay algunos que empiezan a salivar mucho y otros que tienen la boca seca. Es uno de los miedos más grandes del ser humano, el hablar. Bueno, todo eso es la comunicación no verbal, pero es la más importante. De tal manera que aprender a caminar con cierta prestancia, se dice, competencia, tratando de que la columna no se doble, o si se dobla, pues use usted un brazo, póngase aquí, así, y así camina un tiempo hasta que se vuelva a enderezar. Las manos deben estar en los costados. Los órganos internos se van cansando. Cada vez que se acuerden y estén solos, porque si están con otra gente van a pensar que están locas o locos, pueden levantar los brazos y poner así sus manos. Este movimiento, sentados o de pie, ayuda a que los órganos internos se vuelvan a acomodar. Y que respiremos mejor, y que pensemos mejor, y que comuniquemos mejor. Vean qué interesante. Y es un gesto bien sencillo. Cada vez que ustedes se acuerden, aquí las manos. Y van a ayudarse mucho a jalar el aire, a respirar, a estar oxigenado. Bueno, vean lo importante de la comunicación no verbal. Luego ahí dice, y paraverbal. Paraverbal es el volumen de nuestra voz. Nuestra voz puede tener mucha potencia, pero la mayoría igual, por pena, por muchas cosas, no quiere uno ni abrir la boca. Porque a lo mejor te van a ver un diente que está medio chueco, puede ser muchas cosas, o puede ser muchas razones. Pero la verdad es que nuestro aparato vocal, el diafragma, los pulmones, la garganta, están hechas para hablar. Por eso nos gusta cantar. La voz sigue al canto, aunque cantemos mal. Unos bien feos que ni deberían de cantar en público, ¿no? Pero se animan. Entonces, la voz, el canto, todo eso es muy bueno, está hecho para hablar. Hay que aprender, si no lo hemos hecho, a abrir la boca lo suficiente para ser escuchados, para que la palabra que queremos decir llegue de la misma manera a la hermana que está aquí adelante y al joven Alejandro que está allá atrás, ¿sí? Entonces, aprender a dominar esa potencia, la más grande que tenemos, la más cercana, la tecnología de nuestro cuerpo. Voz, gestos, manos, la mirada. ¿Saben ustedes que se han detectado 1 millón de movimientos diferentes en los gestos que podemos hacer, en la combinación de toda la potencia de nuestro cuerpo? Hay hasta especialistas en saber si una persona, de esos por ejemplo asesinos seriales, el estudioso más grande es un estudioso de comunicación, al que se le contrata para observar con cámaras y con sus ojos si esa persona de veras fue el que puso la bomba. Y entonces los graba y ve cómo no podemos mentir tan fácilmente. Que una persona que miente tiende a mirar hacia un lado o hacia otro. Una persona que miente, de todas maneras hay microgestos que se ven aquí en las comisuras de los labios. Vean, qué interesante, ¿no? Y así atrapan a los asesinos seriales. La comunicación paraverbal es el volumen, el silencio.
Fíjense, escuchen por ejemplo este verso de San Juan de la Cruz. Quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, que penas son el traje de amadores. Vean cómo el texto va hacia arriba, baja, frena. La comunicación no está hecha solo de mucha verborrea, también un poco. Pero lo más importante es el movimiento corporal, el volumen, el silencio, el ritmo, la cadencia. Todo eso es la comunicación paraverbal. Y la verbal, pues es cuando ordenamos nuestro pensamiento. Banderita, banderita, banderita de color. Entonces, eso, vean cómo es medio hueco. En cambio, la comunicación no verbal y paraverbal es lo más rico, lo más importante. Bueno, entonces el emisor se comunica, prepara un mensaje consciente o inconsciente. Un interlocutor o varios lo perciben, lo decodifican. Cuando voy a que celebro la misa, luego salgo de la misa y hay personas que me dicen: ay, padre, me gustó mucho su homilía. Diga, sí, qué bueno. ¿Y qué le gustó más? No me acuerdo. Otros dicen: ay, padre, pero yo coincido en lo más importante que usted dijo. Lo más importante precisamente es eso. Digo, ¿y qué es eso? Pues lo más importante, hablar en familia. Hablar en familia. Y la verdad, a lo mejor en la homilía yo ni dije nada de eso. La gente interpreta muchas cosas que nosotros a veces no planeamos. Lo importante es que logremos comunicar de alguna manera, con las palabras, con los gestos, con el volumen, con el sentido. Bueno, todo eso se llama decodificar. Y darle a las personas oportunidad de que me retroalimenten. Eso es el feedback. Las personas retroalimentan aunque no hablen. Por ejemplo, si ustedes empiezan a dormir, ¿no? Entonces yo tengo que buscar otros recursos para llamar su atención. Decirles, a ver, hagamos el ejercicio de las manos para arriba, para que respiren más. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Bueno, vamos adelante, no se me... Respiren. Otro cuadrito. Se llama el programa de la comunicación. El emisor, por ejemplo yo, tengo el objetivo de comunicarme con ustedes. Quiero comunicarles el 100% del tema que yo preparé. ¿Sí? Esa es mi intención. Pero la verdad es que por más zapateados que les haga, ¿sí?, voy a lograr comunicar el 70% de lo que yo planeé. Luego ustedes, o sea, el interlocutor, van a recibir el 50%. Van a entender el 20%. Y van a recordar el 10%. Esa es la realidad. Pero esto es si no hacemos nada, o sea, si tampoco yo me esfuerzo, ni ustedes se esfuerzan. Tenemos que vencer ese programa normal, ordinario de la comunicación. No debemos de conformarnos. Cuando ustedes platican con sus papás, con sus hermanos, con sus hijos, con las personas que sean, tienen que ponerle ganas para que no sea que solo se recuerden del 10%. Pero hay una tendencia muy humana a recordar poco. ¿Sí? Tenemos que revertir eso. Lo primero es poner atención a nuestra comunicación. ¿Sí? Ok, vamos adelante. Nosotros tenemos entonces 3 canales de comunicación. Lo que yo quiero comunicar es la cosa que quiero comunicar. Y el cómo. Hay 2 maneras yo tengo una idea que comunicar. Esa idea tiene otras 2 maneras. No solamente lo importante es qué voy a decir, sino cómo lo voy a decir. Y entonces ahí aparece el canal visivo, que es el lenguaje del cuerpo, la comunicación no verbal. El canal vocal, las palabras, ahí dice la comunicación verbal. Y después el canal de la voz. Entonces, el cómo tiene 2 maneras. Con el cuerpo, todos los movimientos, los gestos, y el cómo también es la voz. Comunicación no verbal y comunicación paraverbal. Y el menos importante, pues va a ser la comunicación verbal.
observen aquí los 3 canales en porcentajes, para que tengan en cuenta a qué le tienen que poner más ganas. Ahí está. Lo más importante es la comunicación no verbal, 55%. Y si a ese le suman la comunicación paraverbal, 38%, pues queda un 7% de comunicación verbal. Por eso es que debemos aprender a comunicar con imágenes, con gestos, con poquitas palabras. Porque por más que nos echemos unos rollos enormes, mejor una homilía de 5 minutos a una de 10 que ya te van a abandonar a los 5 minutos o a los 10, todo depende del público. Si es una clase, una lección, pues los alumnos y el maestro tienen que ponerle más ganas porque hay un plan que aprender. Debemos de tener en cuenta el contexto también. Sin embargo, este es lo más normal. El 93% de la comunicación no es verbal, no es lo que escribimos, no es cómo ordenamos las palabras, sino es cómo vemos a las personas, cómo nos dirigimos a ellas. Eso es lo más importante. ¿Sí? Hasta ahí más o menos me voy explicando. Muy bien. Bueno, ese programa de comunicación en la historia de la humanidad se ha realizado de la siguiente manera. Miren, ahí está. Esas son las tecnologías. Primero la oralidad. El órgano más importante, el oído. Las personas se aprendían todo de memoria o casi todo. No había registros. El registro era la mente. ¿Sí? Ahí, ya aquí se me movió, pero ahora lo regresamos. Le estaba yo diciendo que la tecnología es la palabra y el órgano más importante, el oído. La memoria también era importante. Una memoria de hierro se decía que tenían los antiguos, ¿no? En cambio los de ahora pues ya no se acuerdan, pero de lo que escucharon hace un momento. No obstante que tenemos más tecnología. Esa tecnología después evoluciona y nos lleva a lo quirográfico. Lo quirográfico quiere decir escritura con la mano. Quiro es mano en griego. Entonces es quirográfico. La tecnología ahora va a ser la mano. ¿Saben ustedes? Hay una película muy bonita que se llama Akira o la fuerza de las palabras. En Estados Unidos, que hacen concursos de hartas cosas, unas bien tontas y unas muy interesantes, hacen un concurso entre las escuelas primaria, secundaria y preparatoria de todos los estados. Y esta película es una historia de una niña negrita que tiene como 11 años. Y el concurso es que cada semana estos estudiantes que más destacan se aprenden muchas palabras, su etimología, su ortografía, cómo se escribe, cómo se pronuncia, cómo se acentúa, cuál es su significado, cuáles son sus raíces, cuándo se puede aplicar, todo eso. Y esta niña ganó el premio nacional porque llegó a aprenderse en 3 meses 15,000 palabras en inglés. Obviamente su lengua, como en español, no, eso no era inteligente porque hablaba inglés, sino porque aprendió muchas palabras, no importa la lengua. ¿Sí? Una película muy bonita, anótenla un día que tengan un tiempecito, Akira, o la fuerza de las palabras, A-K-I-R-A, Akira, o la fuerza de las palabras. La historia de esta niña que en medio incluso también de la pobreza, de la necesidad, logra destacar y ganar y después obviamente convertirse en una mujer triunfadora. Entonces hay una conexión, compañeros, intrínseca, o sea, muy unida, entre escribir a mano y el desarrollo mental. Hoy ya preferimos pues escribir en la computadora y todo eso, pero desperdiciamos la unión que se desarrolló por miles de años entre el cerebro y la mano. En esta película también se muestra cómo el cuerpo cuando aprende, o la mente cuando aprende, mueve cierta parte del cuerpo. Por ejemplo, Akira, cuando aprendía mucho, cuando la tenían sentada no aprendía. Cuando le dejaban levantarse como yo ahora y mover una mano así, le daba ritmo a sus palabras, porque nosotros aprendimos a hablar bailando, cantándole a los dioses.
y a movernos, pues, porque y así, mire, hasta dar ritmo, ¿no? Entonces, así aprendimos. Después hemos ido perdiendo muchas cosas, pero aprendimos a hablar cantándole a los dioses y moviendo. Entonces, ustedes también pueden descubrir, si no lo han descubierto, qué parte de su cuerpo, puede ser un pie, una mano, puede ser hasta el movimiento de la cabeza, del cuello, se pone más activa cuando algo les gusta a ustedes y más se lo aprenden. Empiecen por ver cuando la música que les gusta. Ahí se los va a enseñar luego. Cuando luego les ponen la música que les gusta, pero rápido empiezan ahí a zapatear. Bueno, esa es la cultura quirográfica. Muy importante, la unión entre la escritura a mano y el desarrollo del cerebro. Vamos a la otra, la imprenta. O sea, la conocen, los libros, los periódicos, nosotros mismos, es nuestro mundo, el mundo de las letras, de los espacios, de la tinta, del papel. Llegó la imprenta en 1450, hasta la Pascua de 1501, ese periodo se le llama el periodo de los libros incunables. Incunables, los primeros libros que estuvieron en los brazos, en la cuna. ¿Saben ustedes que hoy no podemos todavía resolver el asunto de conservar la información? Ustedes, algunos tienen su computadora, su USB, sus discos portátiles. Un disco, si lo tienen más de 5 años, ya están arriesgando que ya no funcione, que ya no lo puedan leer, que se les echa a perder la información. Un libro que se imprimió hace 100 años, ahorita ya está deshojado, ya se está perdiendo. Pero un libro que se hizo entre 1450 y 1501, todavía los conservamos. Y mejor que los libros. No hemos ni las grandes empresas han logrado resolver qué hacer para que la información no se les pierda. Si ustedes tienen una computadora, en 5 años ya no sirve, en 7, un disco tampoco. En cambio, los primeros libros conservamos. En México hay varios. Bueno, esa es la imprenta. Multiplicar con la ayuda de las máquinas que cada vez se desarrollan más, pues mensajes, contenidos. La Biblia, sabemos, fue el primer libro impreso por Gutenberg en su imprenta de tipos de letritas móviles que se podían intercambiar, muchas A, muchas B, muchas C, muchas comas. Pues poco a poco se fue dando orden. Luego viene la tercera tecnología, que con la llegada de la electricidad va a favorecer el telégrafo, el teléfono, y va a favorecer la aparición del cine en 1895, la radio, 1900, la televisión ya en los años 40, 50. Y la última, la cultura digital. Ahora, cuando aparece una tecnología, no nada más aparece un aparato, sino que la vida cambia. La manera de hacer negocios cambia, la manera de trabajar cambia, la manera de informarnos cambia, la manera de hacer política cambia. Vean ahora cómo los políticos que quieren ser candidatos, pues ahora se pintan el pelo para que ya no se les vean las canas, ¿no? Si es necesario, ahora se operan, ¿no? Porque hoy la gente se deja impresionar por la imagen. No importa que la cabeza esté hueca, ¿no? Con tal, Padre Gregorio, no importa que la cabeza esté hueca, con tal de que aparezca como que joven. ¿Viene el presidente Peña? Hoy nadie le habla y todo el mundo habla pestes en contra de él. Pero cuando era candidato, usted que es de Malinalco, las mujeres le gritaban, bombón, bombón, te quiero en mi colchón, ¿no? De que lo veían guapetón, ¿no? Y entonces el presidente, pues, ya ven cómo acabó, ¿no? Hoy hasta se tiene que disfrazar el pobre. Bueno, entonces nadie lo quería, pero antes sí. Somos una cultura de la apariencia, de la fachada. Y entonces los políticos saben eso, que la gente se deja impresionar con poco. Cada tecnología va cambiando a la sociedad, hasta para rezar. Hoy uno puede, antes se usaban los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, usamos 4 librotes grandototes, ¿no? O algunos. Entonces esos 4 librotes se llaman la liturgia de las horas, es la liturgia universal, la oración de la iglesia.
Está llena de salmos, de reflexiones, de escritos de los santos padres. Y antes pues ya era el tiempo de un volumen o del otro según el año litúrgico. Hoy en un celular ustedes pueden traer varias Biblias, la liturgia, aunque no recen ni una, pero pueden traer muchas aquí, ¿no? O hasta poner los cantos en alguna lengua que les guste, en la suya o en otra, ¿no? Bueno, cada tecnología transforma la cultura. Por eso ahí dice, la cultura oral que privilegia la palabra hablada y la primacía del oído. ¿Quién va a tener el poder aquí? Pues quien tenga una memoria grandotota, buena, que se acuerde de todo, van a mandar. La 2, la cultura manuscrita o quirográfica, que se sirve de los libros. ¿Cómo se van a hacer las constituciones, las leyes? Pues con la imprenta. El que tenga la imprenta y pueda difundir, va a ir generando poder. De tal manera que la religión, el poder, se va a servir mucho de este tipo de instrumento. El tercero es la cultura tipográfica, que se va a multiplicar. ¿Saben ustedes cuánto tiempo se tardaba un escribano en transcribir un evangelio? Pues muchísimo tiempo. En cambio con la imprenta, órale, 1000 copias, 2000 copias. En poco tiempo ya hubo muchas librerías en Italia, en Alemania, en Francia, también en España. Mucho más rápido, en menos tiempo. La cultura de los medios electrónicos, que ya decía yo, sobre todo el cine, que es el más antiguo, la radio y luego la televisión. Y finalmente la cultura digital. La cultura digital es esta, miren. Bueno, lo voy a explicar al ratito, pero una idea primera. Antes, para escuchar algo necesitábamos un aparato, la radio. Para ver algo, otro aparato, la tele. Para leer, pues otro, y así sucesivamente. Muchos soportes con distintos lenguajes. Hoy tenemos un solo soporte con una multiplicidad de lenguajes y de posibilidades. Veremos al ratito otras maravillas que nos depara la tecnología. Hasta aquí más o menos nos vamos entendiendo. Vamos a acabar con la primera parte, ¿eh? No crean que ya se me van a ir tan rápido. Entonces, aquí está. ¿Qué pasa cuando llegan las tecnologías? ¿Qué sucede? La sociedad se divide en dos tipos de facciones. Uno se les llama apocalípticos y a otros se les llama integrados. Es una manera de llamar, según un pensador italiano llamado Umberto Eco, que murió hace poco, uno de los grandes novelistas, semiólogos, estudiosos de la comunicación, profesor en la Universidad de Bolonia. Entonces, ¿quién es un apocalíptico? Cuando se inventó la escritura, hay un escrito muy antiguo de Platón, donde le llegan a decir al faraón, mira que un Dios nos regaló la posibilidad de que ya no tengamos que grabarnos las cosas de memoria, ahora lo vamos a poder hacer aquí en papiro y a escribir. ¿Cómo lo ves? Una gran bendición, ¿no? Y dijo el faraón, lo que tú ves como una bendición, yo lo veo como una maldición. La gente ya no va a querer aprender nada y poco a poco van a olvidar todo y se van a hacer flojos. Eso no es ninguna bendición, es una maldición. Bueno, la gente que piensa como ese faraón de hace 5000 años, se les llama apocalípticos. Cuando dicen, no, esa porquería no sirve, quítate eso de que ya por sí seas tonto y con eso vas a quedar peor. O sea, en algunos casos pareciera que es cierto, pero en general las tecnologías son dones de Dios. El Papa Pablo VI, en un documento de su tiempo, dijo eso. Entre los maravillosos dones que Dios nos ha dado, destacan los instrumentos de la comunicación social. Entonces, son dones, solo que a veces su uso pues se puede corromper, ¿no? Y la otra posición son los integrados. Ya ven que hace unos días, creo que ayer o antier, se acaba de estrenar la nueva tecnología de una marca de teléfonos llamados los iPhone, que pertenece a la casa de la Mac, ¿no? La Macintosh.
Son la última tecnología. Y hay gente que estuvo durmiendo una noche, me parece, 2 días y una noche, para ser los primeros en comprar su teléfono, ¿no? Entonces, a eso se le llaman los integrados. Los integrados son los que no saben ni para qué sirve algo, pero ya lo quieren. Ya quieren el teléfono, ya quieren cambiar de televisión, todavía les sirve la que tienen y nunca aprendieron ni siquiera a usar toda la capacidad de la tele o de un aparato de sonido o de una computadora. El potencial de las computadoras, déjenme que traiga un ejemplo y nos va a servir para el cambio del otro tema. Entonces todos nosotros podemos ser apocalípticos o integrados. Y voy a dar el cambio al otro tema. Ese es un librito que se llama Las máquinas inteligentes, o sea, los robots, para entendernos rápido, ¿no? Dice, ese es un muchacho o un niño que tiene 16 años y hace una carta. Dice, el fin de semana pasado cumplí 16 años. Soy un nativo digital. O sea, que ya nació en medio de la tecnología. Mis papás hablan con temor de los progresos alcanzados, mientras la realidad supera las tecnologías de Star Trek, el viaje a las estrellas, de la película, con la que siempre he soñado. Para mí no hay nada de sorprendente o de impresionante en el hecho que yo tenga en la bolsa de mis pantalones la potencia de cálculo que llevó el hombre a la luna. Para mí no hay nada de sorprendente, pero esa es una cosa sorprendente, que este teléfono que está aquí, o los que ustedes traen, supere a una computadora de 1970, de un edificio de 100 metros de largo, por 30 de ancho y 10 pisos. Bueno, esa tecnología fue la que mandó el hombre a la luna. Este teléfono tiene una potencia más grande que la tecnología que llevó el hombre a la luna. Dice, discuten sobre la transformación de las computadoras y de las computadoras ultra rápidas y de las máquinas que pueden guiar los coches autónomamente, traducir instantáneamente en casi cualquier lengua y desarrollar trabajos humanos cada vez más complejos. Esta carta, sigue la carta, nada más es una pruebita, es un texto que se llama Las máquinas inteligentes, de uno de los sacerdotes expertos más importantes de Italia, Paolo Benanti, un franciscano. Y el texto, él es asesor sobre hasta dónde los robots les debemos de conceder autonomía. No podrá llegar un día en que los robots, como en las películas de Terminator, se rebelen y nos destruyan. Bueno, esa es una de las grandes tendencias de la segunda parte que vamos a ver. Por favor, si le cambia nada más al archivo, le hace así, y me pone la segunda, se llama la cultura digital. Ahí mismo en la ventana. Si no, las así con los dedos. Mira. Aquí mismo. Ventana. Porque ya sé por qué está ahí está. Y ya nada más le pongo aquí. Perfecto. Gracias. Entonces ahí está la segunda parte, era digital y tendencias. Y hemos empezado con la carta de un muchachito que dice, para mí todo esto es nuevo, soy nativo digital. En cambio todos ustedes son migrantes digitales. Están medio que aprendiendo y a veces ni mucho, ni rápido, ni les interesa, pero debieran, si quieren comunicar con los jóvenes, con la demás gente. Hay mucha gente que está tomando en serio la posibilidad de aprender lo de las nuevas tecnologías. Ok, entonces vamos a ver, ahí está lo que vamos a ver. Ahí está la era digital. ¿Qué es la era digital? ¿Qué son las tecnologías analógicas?
las tecnologías digitales. ¿Qué pasa con el usuario, el que ve, el que escucha, el que lee? ¿Qué pasa con los que producimos mensajes? ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos? ¿Sí? Eso vamos a ver. Entonces, definición. Ya vieron ustedes cómo hemos venido del pasado. Primero aprendimos a hablar, a escuchar, usar el oído, luego la mano y así sucesivamente. Ok, estamos en la última etapa. Quizá vendrán luego otras, seguramente. Pero hoy estamos en la era digital. ¿Qué es la era digital? La última etapa del desarrollo de la comunicación humana. ¿Cómo se le llama a esta comunicación? Una comunicación multimedial. En un solo aparato, muchos lenguajes, muchos estímulos en un solo aparato. Y este mismo aparato que vemos tan importante, los estudiosos piensan que en pocos años va a desaparecer. Ya no vamos a usar el celular. Vamos a usar quizá un reloj que automáticamente o no proyecte aquí un holograma, o lo proyecten en la pared o aquí enfrente, o sean los lentes, los vencedores, una especie de lente que aquí mismo se adapte el ojo a esa visión y entonces podamos ahí estar viendo. Yo estoy aquí como que hablando, pero aquí estaría yo viendo, ¿no? A lo mejor mis canales de chat, mis redes sociales, si ya me dieron like o me eliminaron de alguna cuenta, todo eso con mis lentes. ¿Quién será el vencedor? ¿Los lentes? ¿Los cascos de realidad? ¿Las pulseras, los relojes? ¿O quién sabe qué es lo que nos depara el destino? Pero seguramente será algo muy interesante. A eso se le llama comunicación digital, multimedial y en red. Red porque ustedes han oído hablar de Netflix, han visto películas en Netflix. Netflix es una empresa la más importante actualmente, una de las más importantes. Cada mes factura $3,000 millones. 3,000 millones de dólares. Tiene dos sistemas, uno en San Francisco y otro en Londres, que si cayera una bomba de este lado del mundo, o una bombota para acabar con todo, se tardarían 6 segundos en volver a reproducir todo su sistema en Londres. Si la bomba cayera en Europa, se tardarían 6 segundos en hacer que su sistema de San Francisco siga pasando las películas. Y nosotros que somos un país tercermundista, pues ni nos daríamos cuenta porque el 85% de las conexiones en México se caen de internet y todo lo que usa internet se cae. Solo el 15% de algunas conexiones no se caen. Comunicación multimedial, un solo soporte con muchos estímulos y lenguajes. Comunicación en red, decíamos el ejemplo de Netflix, todo está interrelacionado. Y además veremos algún aspecto enseguida. Hay como se llama comunicación digital, porque además de utilizar solo la mano o los dedos, antes para usar un reloj o para ver un reloj, el reloj traía manecillas, ¿se recuerdan ustedes? En algunas casas donde hay relojes de esos que hasta tocan, que tienen su campanita, y había unas llavecitas que le metía uno y hasta que se tronaba, ¿sí? O sí servía. Vean cómo el péndulo, tac, 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 tac. Si ustedes querían detener el reloj y metían la mano y le tocaban el péndulo y se detenía. O si se atrasaba, con su manita abrían el espejo y le daban, ¿sí? Y luego le daban cuerda y otra vez seguía funcionando. Eso se llama analógico, la realidad como es, que yo puedo tocarla con mis manos. Por ejemplo, la fotografía. Yo mezclaba los líquidos, metía mi negativo, lo revelaba, usaba un aparato que se llama ampliadora, ponía mi negativo ahí, mi papel aquí, y órale, unos segundos, y tenía que calcular, Luego ya había un aparatito para cuando la luz tenía que bajar al papel. Lo analógico es la realidad, que puede ser tocada, manipulada, como la fotografía, la que antes existía, no la de los teléfonos, esa ya es digital. El cine, uno usaba los negativos, ponía los rollos, los movía. La grabación de sonido también. Los teléfonos de antes eran analógicos, en cambio ahora son
digitales. Ahí está. Lo digital, ¿qué es? Es la representación de casi cualquier fenómeno. De casi cualquier fenómeno. Bajo forma numérica, imágenes y sonido. Les pongo un ejemplo. En las culturas de los pueblos anteriores, los padres le imponían a los hijos, le imponían, es un decir, elegían para sus hijos al esposo o a la esposa. En la Biblia hay ejemplos. Oye, ve, llévate a mi hijo, te lo llevas allá con mis parientes y de allá de ese pueblo, escógele una buena mujer. Entonces los padres no es que le imponían, no existía esa palabra de imposición, al contrario, los padres se ocupaban de que el hijo o la hija tuvieran buen esposo, ¿sí? Hoy hay ya, ¿cuál 5 minutos? Si empecé bien tarde, ya iba a empezar a las 12 y acabar a las 12:50, pero empecé a las 12 y casi 12, o sea que todavía me faltan como unos 10 minutos, Bueno, voy a tratar de apurarme. Bueno, les digo este ejemplo. Hoy ustedes pueden ir ante una computadora que tiene un algoritmo. El algoritmo es una operación matemática. Y entonces decirle a la computadora, por el medio del micrófono, oye, como quieran llamarle a la computadora, oye Sofía, sabiduría, oye Sofía, resulta que me gusta mucho Catalina y Teresa. Y entonces la máquina, que sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque estamos conectados a las tecnologías, empieza a hacer cálculos y dice, elige a Teresa, porque ya hace la operación y te dice, mira, no está enferma, no ha ido al doctor en los últimos 2 o 3 años, a la farmacia no ha comprado nada así como peligroso o que esté media infectada de algo, nada, a la farmacia no ha ido, y así les empieza a dar todo una descripción. Por lo tanto te conviene más Teresa. ¿Quién se equivocaría menos? ¿Los papás que elegían hace cientos de años a las esposas o a los esposos para sus hijas, sus hijos? ¿O esta máquina que nos conoce mejor que nosotros? Ustedes entran a la computadora y la computadora ya les dice si les interesa alguna hotel o restaurante, o andan buscando una hierbita o un tipo de ingrediente o una receta, o si quieren viajar o si una medicina. Rápido la computadora hace una serie de perfiles matemáticos y sabe más que nosotros. Esa es la parte un poco que podría dar cierto miedo, pero la comunicación digital entonces es esa. Vamos rápido con estos ejemplos. ¿Qué es lo más importante de la comunicación digital? Los teléfonos inteligentes, como este, ¿no? Y yo muchos otros. Los teléfonos inteligentes, las aplicaciones móviles. Cualquier negocio hoy podrá tener más futuro si invierte en aplicaciones. Una aplicación para cada servicio, para cada producto. La prensa, los libros, la música. Miren, por ejemplo, los videojuegos venden $55 mil millones al año. Los videojuegos. El cine vende $110 mil millones. Pero todavía la prensa, los libros y los periódicos venden $160 mil millones. Es decir, que pensar que ya se va a morir la industria de la imprenta, de los libros, no, todavía no. Los números todavía son positivos. La prensa está cambiando. Hoy necesitamos también hacer mucho audio e integrar. Hoy no es suficiente solo hacer un escrito. También hay que tener pequeñas peliculitas y música y testimonio. Hay que integrar la tecnología como el teléfono nos lo está enseñando. Y lo otro es la telemedicina. No tenemos tiempo de ver un videíto pequeño donde un doctor puede operar actualmente casi que en realidad desde el hospital de aquí siglo XXI directamente en Japón, porque los médicos mexicanos son muy buenos, ¿no? Entonces en lugar de viajar a Japón, desde aquí pueden hacerlo por medio de la virtualidad. Eso se le llama telemedicina. Todavía me quedan 2 minutos.
Ok, ¿qué pasa con el usuario? El usuario tiene una de posibilidades porque muchas empresas, muchas instituciones y gente solita está creando contenidos de alto valor. La competencia es tremenda. Lo más importante es el tiempo, lograr que el usuario te busque, te encuentre y se quede contigo. Pero hoy son tantas las instituciones y las personas solitas que están produciendo material muy interesante que la competencia cada vez es más fuerte. No obstante, México ocupa el tercer lugar en consumir películas, videos y tanta porquería haya en el internet. El tercer lugar. En cambio, en producir material de buena calidad, no porquerías como esas que hay de que cientos de seminaristas y sacerdotes salen a cuadro cada domingo hablando del evangelio y repitiendo exactamente lo mismo. Eso no. Contenidos de alto valor, ocupamos el lugar número 50. Estamos en el lugar 50 como productores, como proponer algo bueno, de calidad, 50. Consumir cualquier cosa, tercer lugar. O sea, somos muy pasivos respecto de aportar a la comunicación digital actual. Ahora bien, ¿qué pasa con los usuarios? Pues que nuestra tarea principal es buscar gente más creativa que aporte nuevas maneras de decir las cosas para ganar visibilidad por la enorme cantidad de materiales y el tiempo que cada vez es menor. Voy a punto otro. ¿Cuál es la tarea de una institución o de las instituciones cualquiera? Primero, migrar los contenidos físicos al lenguaje electrónico digital. Hay muchas cosas que se hicieron en el pasado. Por ejemplo, los archivos de la carta del mes, en el caso que estuvieran físicamente. Y si no, hay que migrarlos al electrónico para poder siguiendo usando. ¿Cuáles son las oportunidades? Ahí está. Las oportunidades son 3. Hoy la tecnología está al alcance de la mano. Tenemos la oportunidad con un precio bajo de hacer algunas propuestas nuevas en el campo de la fe, en el campo de la educación, en el campo de la familia y en otros campos, con costos que están a nuestro alcance. Casi se necesita un celular que más o menos tenga cierta buena calidad, pero estamos en el momento de hacer cosas nuevas, de experimentar y de cambiar. Las tecnologías, como he dicho, son dones de Dios. Y como dones de Dios están esperando también una intervención de mayor calidad y competencia de parte de los cristianos en el lugar en el que estemos. Un último minuto sobre qué es lo que nos depara, qué viene para nosotros. Bueno, pues viene lo que se llama el Big Data, cantidades enormes de información con las cuales yo hoy puedo entrar a una página que se llama Google Trends y poner ahí que quiero saber cuántas mujeres embarazadas están en el arco de 10 kilómetros de donde yo estoy, para saber si yo puedo hacer un libro que tenga que ver con el cuidado que la mamá le puede dar a su hijo pequeño que va a nacer. Y entonces yo puedo decir con seguridad que apruebo que se haga una colección de libros para atender esa necesidad, porque hay 2,000 mujeres que van a ser madres en los próximos 5, 4 o 3 años. A eso se le llama Google Trends. Y si ustedes pagan $10, pues obviamente les va a dar mucho más información. Y si pagan un poquito más, muchísima más información. Les va a decir qué marca de pañales les gustan a las señoras estas, cuáles usaron ellas, si todavía se sigue haciendo. Y por lo tanto, tantas otras cosas que se van a saber. A eso se le llama el Big Data. Hay más cosas, pero me brinco. Lo otro más, las máquinas inteligentes que ya les dije, como el ejemplo, que ¿a quién vas a escoger? ¿A Catalina o a Teresa? Y la máquina le va a decir, escoge a Teresa. ¿A quién le vas a creer? ¿A tus papás que no acabaron ni la primaria? ¿O a esta máquina que tiene el conocimiento de todo el mundo? La gente le va a hacer caso a la máquina. Número 3, la realidad aumentada. El año pasado se inauguró aquí en la Ciudad de México un museo con el que ustedes, pero al que ustedes entran y tienen que llevar su teléfono inteligente.
porque todo está lleno de seres, de lagos, de lava, agua. Está medio caro, cuesta como 400 pesos el ingreso. Pero desde que entran, ustedes tienen que ir así para ir viendo todo, ¿no? Y aquí en el teléfono va apareciendo una realidad aumentada, objetos, personas, realidad. Y el número 4, pues es la formación de nuevas comunidades. La gente se está uniendo ya no solo por la religión, por dónde vive, sino por sus intereses musicales, artísticos y de muchísimas cosas buenas y de otras medio locas. Pero están haciendo comunidades virtuales muy fuertes, que poco a poco iremos conociendo cada vez más de eso. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención, muchas gracias y espero que estos minutos que hemos pasado juntos les pueda servir para revisar la manera como realizan su comunicación en el día a día y por otro lado a tener una idea más o menos sobre el fenómeno de la comunicación digital a la que estamos asistiendo, viviendo y que hemos de tener también pues una opinión y una manera de actuar. Muchas gracias por su atención.